La fecha en la que estamos marca un poco el calendario. La semana pasada os dije que a lo mejor hablaba o a lo mejor no de lo que tenemos por delante. Si tenemos en cuenta que hoy es día 20 de diciembre, lo que tenemos por delante es evidente, pero me parece importante. Repasé el tema que tengo preparado y al final dije, creo que es necesario que lo volvamos a compartir. Porque estamos en unos momentos donde afinar las cosas es importante. Hay unos lineamientos generales, los cuales yo sé que cumplimos perfectamente, o casi perfectamente, pero hay cosas muy quisquillosas, vamos a llamarle, así como de afinar mucho. Ahora, yo creo que es tiempo de afinar mucho, porque cuando repasaba este tema y volvía otra vez a estudiarlo y a leerlo, me di cuenta de que hay un engaño que está flotando en el ambiente junto a otros, pero hay un engaño que en esta época sobre todo se manifiesta, y es el engaño de la Navidad. Quiero repasar, y fíjate, el Señor me recordaba un texto, ahí cuando estábamos ahora en la adoración, me recordaba un texto. Dice en 2 de Corintios, en el capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja. ¿Entiendes? Es fácil, no gane ventaja. Ventaja alguna sobre nosotros. Dice, para que no gane ventaja, ¿cuál es la solución que da este mismo versículo? Pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué son maquinaciones? Yo creo que todos lo sabemos. Maquinaciones es algo que se elabora, que se piensa, que se trabaja. Recordaba también que hay una situación muy complicada. Yo siempre le doy vueltas a las mismas cosas, porque aunque parezca que no, siempre uno aprende algo nuevo. Entonces, dándole vueltas a por qué como raza, como seres humanos, caímos de la gracia, caímos de la gloria, más bien que de la gracia, porque ahora sí estamos en la gracia. Caímos de la gloria con la cual Dios nos creó, inmortales, inenfermables, sabios. ¿Recuerda? Adán le dio nombre a todas las especies de animales, a todas las especies de plantas, a todas las especies marinas. O sea, no era ningún cavernícola, como algunos ignorantes piensan. Y recordaba esos momentos porque no quisiera repetir los mismos errores. Claro, no querer no significa que uno no los cometa, pero sí que deberíamos hacer un esfuerzo, el mayor esfuerzo en no cometer los mismos errores. Y el error, y tiene mucho que ver, y voy a plantearlo en estos días, y no puedo dejar de plantearlo en estos días, porque tiene mucho que ver con nuestra mente. La batalla es en la mente, ya sabéis. Ahí en nuestros pensamientos, que son influidos por Satanás, metiendo maquinaciones, metiendo cosas raras, pero que tienen que ser no influidos, no, totalmente controlados por la palabra de Dios, por su espíritu, por su presencia, totalmente. Pero no es así, porque igual que pues Adán y Eva tenían aquella certeza y aquella seguridad que habían escuchado directamente la voz de Dios, ya ni siquiera la habían leído en un libro como es la Biblia para nosotros, sino directamente Dios les había hablado todas las cosas, ya tenían sus palabras frescas en su mente, conocían el tono de su voz. Pues Satanás, con sus maquinaciones, ganó ventaja sobre Eva, en primer lugar, aunque también Adán fue culpable. Pero tomó ventaja con sus maquinaciones porque lo que vino fue a poner duda sobre lo que Dios había dicho. ¿Recuerdas? Con que Dios os ha dicho. Muy sutil.
No se apareció, como algunos creen, dándose vuelta la cabeza para atrás, ni echando babas, ni de ninguna forma grotesca. No, no. ¿Recuerda? La semana pasada lo hablamos, que Él se disfraza como ángel de luz. Y se presentó muy suave, muy tranquilito a decirle, ¿con qué Dios ha dicho? Y ¡pam! Le metió una duda. Algo que hizo tambalear lo que más nos tiene que caracterizar, por eso nos llaman creyentes, creerle a Dios. Bueno, si lo hizo al principio donde eran almas puras, porque el alma de Eva nunca había pecado, y era un alma pura. Si logró desestabilizarla poniéndole dudas sobre lo que Dios había dicho o lo que no ha dicho, porque es por acción o por omisión. Imagínate hoy, ante esta situación que estamos viviendo final, donde ya el propio apóstol Juan se dio cuenta de todas las barbaridades que ni siquiera había terminado el primer siglo, los primeros 100 años, ya se habían introducido en la iglesia en forma de herejías. Pues imagínate hoy, 2000 años después, se han refinado esas herejías, se han introducido otras, casi nunca variándolas, porque las mismas cosas que ocurrieron antes ocurren ahora, lo que pasa es que hoy tiene más medios, vamos a llamarlas así, más medios, pero es la misma táctica y y por tanto las mismas consecuencias o peores. Entonces, el introducir la duda, el empezar a lo mejor con una cuestión muy simple, diciendo, bueno, esto tal vez no sea tan grave. Ante algo que Dios ha dicho o no ha dicho, que uno considere, además saltándose toda norma porque nosotros no tenemos capacidad para eso, diciendo, bueno, esto no tiene tanta importancia. Yo creo que Dios, cuando ha dicho algo, es porque es importante para Él. Y por supuesto no tiene que ser para nosotros. Por eso es muy, muy importante que hoy nosotros le demos una vuelta de finura a nuestra relación con Dios. Esa vuelta de finura, pues es lo que consiste el mensaje de hoy. Y es hablar de la Navidad. Para muchos dicen, bueno, no es tan grave. Pero Dios no dice eso. No pasa nada. Pero a lo mejor, después de leer la Biblia, llegamos a la conclusión de que sí pasa. Por eso, vamos a ceñirnos a los textos, pero antes de ello, como ya lo he hecho en otras oportunidades, porque no es la primera vez que hablo de esto, sobre todo porque hay personas que yo no sé por qué entienden que cuando uno habla de estas cosas está atacándoles. Yo no estoy atacando a nadie, simplemente estoy haciendo algo que debo hacer, que es exponer la verdad. Allá cada uno si lo hace o no lo hace, en todo o en parte. Al exponer estas cosas, pues algunos interpretan. Fíjate, el otro día escuché es que ya me parece fuera de todo tono, que el que niegue la Navidad está negando la cruz de Cristo. Pero por favor, eso ya es rayar con la estupidez. ¿Cómo que yo estoy negando la cruz de Cristo? Lo que te voy a decir, y lo voy a decir públicamente una vez más, es qué es la Navidad, cuándo es la Navidad y si hay que celebrarla o no. Pero, por supuesto que Cristo nació. Le contestaba, lo borré luego, pero ¿para qué voy a entrar yo en polémicas con alguien que ni siquiera conozco? Sobre ese tema, decía, bueno, ya que tiene usted tanto interés en celebrar la Navidad y cree que los que no la celebramos, después de ver toda la reflexión que vamos a hacer hoy en la palabra, pues estamos condenándolo. No, yo no estoy condenándole a usted. Lo único que le digo, si tiene tanto interés en celebrar la Navidad, por lo menos estudie un poco, averigüe cuándo fue y celébrelo ese día. Pero aún así lo borré y digo, no tengo
porque si me meto por ahí estaría todo el día peleándome con cualquiera. No. He decidido estar lo más tranquilo y la verdad es lo que va a resplandecer. Entonces, si no se lo explica el Espíritu Santo, por más que yo le diga, no va a entender. Y lo mismo para vosotros y para todos los que estáis viendo por las redes sociales este mensaje, pues que el Espíritu Santo te hable. Puedes estar de acuerdo o no, no lo sé, pero yo voy a tomar la palabra de Dios. Antes de tomar la palabra de Dios, vamos a tomar un poquito de historia, un poquito. He elegido la Enciclopedia Católica, específicamente, ha sido aposta, porque como si alguien no es que tenga fama, es que es realmente idólatra, desobedeciendo el segundo mandamiento, pero descaradamente, es la Iglesia Católica, y la ortodoxa rusa, y la ortodoxa griega, y los coptos por aquí, y los menonitas por allá, y otros por acá, y todo el que se hace imágenes es idólatra. Porque no las hacen, pues si las hubieran hecho en el momento, y pintan a Jesús como era, y pintan a María como era, pero no, mira, tienes Marías blancas, negras, quemadas, requemadas. A ver, de alguna forma tendría, pero nadie lo hizo en aquel tiempo. Entonces lo que se hacen son figuras grotescas, hasta ofensivas, porque algunas imágenes son tan feas, de tan mal gusto, que vamos, yo si fuera Jesús o María bajaría a darle de bofetadas al que la hizo. Y a los que la adoran. Bueno, por eso escogí la Enciclopedia Católica, para que veáis que no hay ninguna suspicacia. Hablando de la historia de la Iglesia, o sea, de cómo comenzó la Iglesia, hay una parte que tenemos en común, evidentemente. Tanto los protestantes, que somos nosotros, como la Iglesia Católica. En cuanto esa Enciclopedia Católica habla de las primeras celebraciones que había al principio, claro, no las he cogido todas porque estamos hablando de la Navidad. En cuanto a la Navidad, dice en esa enciclopedia, la Navidad no figuraba entre las primeras fiestas de la Iglesia. Curioso, porque algunos piensan que esto ha sido de toda la vida. No figuraba entre las primeras fiestas de la Iglesia. Y empieza a nombrar personajes y sus escritos. San Irineo y Tertuliano, padres de la Iglesia, la omiten, o sea, no la ponen en sus listas de fiestas. Otro padre de la Iglesia, llamado Orígenes, teniendo en cuenta quizá la deshonrosa natalitia imperial, porque ya existía, quiere decir que coincidiendo con la misma fecha, ya se celebraba otra cosa. Quizá digo, la semana próxima, si el Señor me lo permite, y si me dice no, pues no, hablaré de lo que realmente se está celebrando. Que eso es la parte quizá más, no ofensiva, porque la verdad no ofende, pero la verdad al que no quiere entenderla sí le afecta. Pero no voy a hablar de eso, hoy voy a hablar de la parte que corresponde al conocimiento de la verdad. Y fíjate que en la primera iglesia se llamaba deshonrosa natalitia imperial, llamadas Saturnalias. Si alguno quiere por interés y por curiosidad mirar ahí en tu internet, pones Saturnalias romanas, pacatacatá, y te va a aparecer todo lo que se hacía en aquellas Saturnalias. El día 25 de diciembre, cómo se embriagaban, cómo eran orgías sexuales, como todo era nada que honrara a Dios, y ahí te explicará a quién realmente ellos estaban honrando ese día. Hasta ahí. Pero Orígenes le llamaba así, o sea, teniendo en cuenta que era eso, era infame, afirma, aquí pone todas las referencias de su libro de homilética en el volumen 7 sobre Levíticos,
dice en Migné, página incluso 495, dice que en la Sagrada Escritura, como ya os dije el otro día, en la Sagrada Escritura, no solo los pecadores, y aclara, nunca los santos. Solo los pecadores, coma, nunca los santos, coma, celebran la fecha de su nacimiento. Segundo Grinch que vegano. Voy a por el tercero. Es que es muy demoledor esto que dice ahí. Y yo os dije que la Biblia dice, en ningún sitio dice que haya que celebrarlo. Es por omisión. Y por acción hay que celebrar el resultado. El resultado. Claro, por ejemplo, estas personas que yo respeto y admiro incluso, pero decían, claro, es que, ¿cómo iba a haber cruz si no hay nacimiento? Pues evidente, hombre, es que no podemos ser tan ingenuos, ¿no? Claro. Si yo lo que estoy diciendo es si hay que celebrarlo o no. Y fíjate que en Orígenes, este hombre, y en el comienzo de la iglesia, se consideraba hasta algo, pues, diciendo, pero bueno, es que solamente, dice, los pecadores celebraban esas cosas. Y un tal Arnovio, también de los primeros grandes teólogos que tuvo la iglesia, en su volumen séptimo, 32, en la página 1264, dice, Arnovio incluso ridiculiza los cumpleaños de los dioses. O sea, quiere decir que el cumpleaños se celebraba a los dioses paganos. Enciclopedia Católica, sección de primeras celebraciones, sección de Navidad. El que quiera buscarlo, como está ahí disponible, lo puede buscar. Vale, dicho esto, como todavía nosotros seguimos en la misma actitud, pues vamos a verla. Partimos de una base, yo por lo menos parto de una base que voy a compartir contigo. El apóstol Juan, como ya os dije, observó, ¿sabéis que era el más joven de los apóstoles y el más viejo cuando escribió sus cartas y sus libros, después de haber observado todo lo que estaba pasando? Llegó un momento que ya no se llamaba aquel joven impetuoso, ¿sabéis que le llamaban Boanerges? ¿Sabéis lo que significa Boanerges? Hijo del trueno. Ahora ya era el anciano. Además, prisionero, y recibe la revelación del Apocalipsis, pero también escribe el Evangelio y también escribe unas cartas que no tienen ningún desperdicio. Y en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 21, yo parto para empezar a razonar, porque ahora vamos a razonar, pero con la Biblia. No son razonamientos que a mí me parezca o no me parezca, sino vamos a razonar con la Biblia. Primer argumento. De aquí arrancamos nuestra reflexión. Y el primer argumento que Juan nos dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y el primer argumento, ahí va. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Entiendes? No es complicado, pero te lo traduzco en lo que yo entiendo. Si yo voy a enseñar algo que es mentira o que no es verdad, no viene de la verdad. La verdad, ¿quién es? El mismo Juan lo dice. Yo soy el camino, dice Jesús, ¿no? Y la verdad y la vida. Por tanto, y también la verdad está en su palabra. O sea, si no viene de la Biblia, simplemente es una mentira. Y entonces, yo no puedo creer que a sabiendas
a sabiendas. Porque el que no lo sabe, pues nosotros lo hemos celebrado y hecho muchas cosas sin saber. Aunque muchas veces la ignorancia no exime de la responsabilidad. Ejemplo clásico, si yo ahora suelto este vaso, por la ley de la gravedad se va a estrellar contra el suelo. A lo mejor os ha suspendido por no saber la ley de la gravedad, ¿verdad? Sobre todo a este que está haciendo no sé qué ahí. A ti te suspende todo. No prestas atención a nada. No lo sabrás que darme la fórmula de la ley de la gravedad, pero tírate de un balcón y ya verás cómo te estrellas contra el suelo. Pero fíjate, en este caso yo no creo que el Señor nos atribuya esa responsabilidad tan grave, ¿no? Tan fuerte. Y digo creo yo, porque según vayamos avanzando en el tema, esto se va poniendo más complicada la cosa. Pero recuerda, primer razonamiento, si algo no es verdad, es que es mentira, y la mentira no procede, no proviene de la verdad. Y la verdad es lo que Dios dice y punto. Y recuerda, Eva le dijo, con que Dios dijo. Pero hombre, no es tan grave, si es que no pasa nada. O sí. O sí. En primer lugar nos enfrentamos con las tradiciones. Este es el lenguaje, sobre todo en España, es típico. Todo el mundo te va a decir, es que esto siempre se ha hecho. Mentira, se acabo de leer la enciclopedia católica, precisamente porque nosotros en España venimos de un contexto católico y todos los de vosotros, y que estáis viendo, sois de un texto latino católico. Mentira, te lo estoy demostrando, que no siempre fue así. ¿Por qué se introdujo y cuándo se introdujo? Creo que hay maldad en ello. Creo que hay maldad en ello. Tradiciones. En Marcos capítulo 7, de los versículos 6 al 9 y el versículo 13, el Señor nos habla. El Señor, porque ya ves que los evangelios no son opiniones de los evangelistas, sino son recogidas de palabras de Cristo. Y dice en el versículo 6, Mateo 7, 6, respondiendo él, ¿quién? El Señor, Jesucristo, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo, se lo decía a ellos, pero hoy nos lo dice a nosotros, a su iglesia. Este pueblo de labios me honra, de labios nada más. Dice, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y por qué no? Dice, pues en vano me honran. ¿Y qué es lo que deshonra? ¿Qué es esa no honra que se le da a Dios? Enseñando como doctrina. Doctrina, sabéis que es algo que se enseña y dice, esto se hace, hay que hacerlo porque, en este caso es porque dicen, porque siempre se ha hecho. ¿Y eso qué es? ¿No será un villancico? Aquí tenemos aquí algún infiltrado. Bueno, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, recuérdalo. Enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, y luego vamos a ver lo que manda Dios. No os preocupéis, que todo va siguiendo sus pasos. Dejando el mandamiento de Dios, dices, os aferráis, os agarráis con fuerza, eso es aferrarse como el hierro, como pasa hoy, con este tema que estamos hablando, a la tradición de los hombres. Sabéis que la tradición, en mi interpretación teológica particular, no está en ningún libro, porque es solamente una palabra que está en español. Pero la palabra tradición, que tanto se invoca y sobre todo para estas fechas, si le quitas la D que está en la mitad justamente, que correspondería con Dios, ¿en qué se queda? Traición. Pero bueno, teología mía.
Y es una simple observación, pero una realidad, porque realmente cuando yo me aferro a las traiciones a la palabra de Dios, y da unos ejemplos para ellos, ¿no? Porque eran judíos los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, pero dice, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, versículo 9, bien invalidáis, o sea, qué bien lo hacéis invalidando el mandamiento de Dios. ¿Y la iglesia de hoy invalida el mandamiento de Dios? Sí, claro que sí. Por guardar vuestras tradiciones. Por guardar vuestras tradiciones. Porque toda la vida se ha hecho mentira. Es Jesús el que está hablando. Un poquito más adelante, el versículo 13 dice, invalidando, o sea, dejando sin efecto la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. O sea, nosotros ahora se hace porque alguien lo transmitió. Si alguien a mí me hubiera encantado que fuera la Reforma, hace 500 años, que pues Lutero, Calvino, todos estos dijeran, no, bueno, si lo hicieron, Tú sabes que en Inglaterra, por ejemplo, esto no se hacía. Esto estuvo prohibido incluso. Prohibido. Sabes que los primeros habitantes de los Estados Unidos venían de Inglaterra y eran los puristas. Y el mayor ejemplo de los puristas era un tal Cromwell. Cromwell gobernó Inglaterra y él era purista. Quiere decir que la Biblia, vamos, ese sí que se aferró a la Biblia. Y dijo, esto es prohibida la Navidad. ¿Sabes cuándo se reactivó, no solamente en Inglaterra, sino en todo el mundo? Con un escritor inglés, que allá por el 1800 y pico, empezó a hacer historias de Navidad. Muy bonito. Escritos emocionales y emocionantes. Pero fue él el que reactivó el espíritu de la Navidad. Espíritu de la Navidad. ¿Será que es un demonio? Para mí que sí. Porque algo pasa. Algo mueve a la gente en esta época. A investigar toca. Pero dice que estas cosas invalidan la palabra de Dios y se transmiten. Igual que Mateo capítulo 15, versículo 9 viene a reafirmarlo. Quiero leer porque sabes que en la Biblia para que algo sea bien real y comprobable tiene que estar dos veces. Y no solamente en Marcos, sino en Mateo 15, 9 dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. No me acuerdo del autor no creáis que no lo he dicho porque no me acuerdo. Si me acuerdo en el camino, os lo diré. Es un autor muy famoso, inglés, Dickens, eso es. Charles Dickens. Ese despertó ese espíritu de la Navidad que en Inglaterra estaba dormido, de Inglaterra a Estados Unidos, de Estados Unidos a todas partes, como el Halloween. ¿Qué hacemos nosotros en España celebrando Halloween? Por favor. Es que llegamos a ya la tontuna de la tontuna. Bueno, esa es la reactivación de algo que se había dormido. O sea, que no es de toda la vida. ¿Hasta ahí? ¿Está claro? Yo quiero que sepas si está claro. O sea, ninguna verdad puede proceder de la mentira y el Señor dijo que las tradiciones le deshonran, invalidan la palabra y le ofenden.
yo ya no estoy tan seguro si no es pecado. Ojo, yo no estoy acusando a nadie. Al revés sí, les gusta acusarnos. Pero yo no lo estoy acusando. Simplemente estoy diciendo que eso no está en la Biblia, que eso ni siquiera se hizo en los primeros siglos de la Iglesia, que en algún momento se incorporó, que se llegó por los puristas, puritanos, a invalidar, o sea, a decir esto es una locura. ¿Qué hacemos nosotros celebrando las mismas fiestas que se celebran a Tamuz? Porque el 25 de diciembre los satanistas celebran el nacimiento de Tamuz. Pero esto será para la semana próxima. Y lo anularon hasta que, muy romántico, el Carlitos Dickens. ¿Qué significará Dickens en inglés? Porque uno se lleva unas sorpresas, unos apellidos tan bonitos en inglés como Bacon, Francis Bacon. Y resulta que es Panceta. O sea, Paco Panceta. ¿Qué será Carlos Dickens? ¿Qué será Dickens? A lo mejor cualquier cosa es. Pero en inglés suena muy bonito, ¿eh? Ahí ya podríamos terminar nuestro argumentario. Ahora voy a entrar a demostrar que todo lo que se hace en la Navidad es mentira absoluta. Demostrar con la historia, con la tradición, pero tradición de vivir, no de celebrar nada, sino de vivir como vivían en Israel. No tenemos la ayuda de las pantallas. Yo os presenté el año pasado, si alguno por ahí en las redes sociales estará. Y si no, pues lo ponemos en la página nuestra, ¿no? Por cierto, os digo una cosa, presta atención. Vamos a poner en la página, no en las redes sociales, en la página nuestra algo muy interesante que deberías ver. Pero no lo ponemos en las redes sociales porque le van a tac, 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 tac. Pero en la página creo que no pueden quitarlo. Pero os voy a poner un reportaje de una catedrática de biología. Por el tema que ya hablamos, del vaciamiento. Eso que quieren llevarse por delante a la mayoría de la población. Dura un buen ratito porque es que explica detalles. Y es una catedrática. No es un vino Don Simón que sale ahí diciendo bobadas todos los días. ¿Sabéis que no hizo ni el MIR? El gran experto que sale todos los días en las noticias no hizo ni el MIR. ¿Sabe lo que es el MIR? El médico residente. O sea, sabe lo justito. Pero eso lo veis ahí en la página. Y también si podemos poner la foto de lo que es una casa típica, tradicional de Israel en el tiempo del Señor. Curiosamente, una misma casa, yo me la encontré, la había encontrado antes, pero cuando estudié sobre este tema, dije, caramba, si es que la casa que tenía la abuela de Emma en Galicia era igual. Pues ya sabéis, el apellido Castro es evidentemente judío. Y en la zona de Galicia, en muchas zonas de España, pero en la zona de Galicia, en esa parte, pues eran poblaciones judías cuando salieron en la dispersión, echados por los romanos, fueron por todo el mundo. Fue la segunda forma de evangelizar. La primera fue cuando los asirios se los llevaron a los del norte, al reino del norte, el reino de Israel, y los esparcieron por todo el mundo. La segunda dispersión fue cuando los romanos, en el año 70, primero destruyeron el templo. Y en el año 132 ya dijeron, fuera, ya estoy cansado de vosotros, y los echaron. Y se fueron por todo el mundo, y muchos llegaron a España, sobre todo por la similitud. Pues sabes que España e Israel estamos, mira, los mismos árboles, el mismo clima y la misma gente. Los judíos vociferan, los españoles vociferan. Somos los mismos. Y Castro es evidente. Y aquella casa, cuando yo estaba estudiando la Catáluma, decía, caramba, si es que aquella casa era eso. Abajo, a nivel de planta de calle, estaba la cuadra para los animales, la cocina
Ya no era así. Evidentemente, cuando llegamos de luna de miel hace 37 años, ya no era así. Ya vivían arriba y demás. Pero originalmente era eso, la cocina, los animales y la vida familiar se hacía ahí abajo y encima siempre tenían las habitaciones. Y sobre todo, y esto no faltaba en ningún hogar, no te voy a decir judío solamente, del Medio Oriente, porque tú llegas a Marruecos, que tienen mentalidad del Medio Oriente, y siempre te van a ofrecer alojamiento. Siempre. Una costumbre oriental, es una costumbre que se trae y se trajo a España también del Oriente Medio. Hemos oído las historias de Abraham, cómo le encantaba recibir a sus visitas en su tienda. Y cómo hacían, recordáis lo del café, que hacían música y todo, trin, 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 trin. Bueno, todo eso estaba aquí. Entonces, encima de cada casa en Israel, de cada una de las casas en Israel, había una cataluma. Vamos a ver lo que es la cataluma. Porque todo esto tiene que ver con la palabra mal traducida mesón. Mesón, porque ¿a ti qué te viene a la cabeza con un mesón? Un lugar de hospedaje especial. Y no, la Biblia no dice eso. Cataluma, aposento alto o habitación de invitados. Fíjate, hay una demostración de que la misma palabra, cataluma, se empleó en Marcos en el capítulo 14, versículo 14, cuando ya sabéis que el Señor iba a preparar la Pascua, su última cena, le dice a sus discípulos que fueran allá, siguieran a un hombre que iba a buscar agua, y bueno, vamos al 14, y donde entre, a donde vaya, decid al señor de la casa, no al que iban siguiendo, sino al dueño de la casa, que el maestro dice, ¿dónde está el aposento alto? Si tú lo leyeras en griego, que hoy es fácil, tenemos internet, pondría la palabra cataluma. ¿Dónde está la cataluma donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Habitación de invitados, que toda casa tenía. Pero resulta que este era un hombre rico en Jerusalén y su cataluma, pues como nosotros. A ver, no es lo mismo un pisito de 70 metros cuadrados que una casa de 300. Posiblemente la habitación, a lo mejor en una casa de 300 puedes tener una habitación exclusiva para invitados, en el pisito de 70 metros te las apañas. Ahí nos recomponemos para meter los invitados. No, esta era una casa y tenía un buen aposento alto porque Jesús iba a ir con sus discípulos. Y fíjate, el Espíritu Santo había tocado el corazón de aquel hombre porque dice, ¿dónde está ese aposento alto, esa cataluma, donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y Él os mostrará un gran aposento alto, una gran cataluma, ya dispuesto, y dice, preparad para nosotros allí. Por eso es importante estudiar. Porque al leer, yo no puedo acusar a nadie si yo sería un ignorante sobre esto, pero hay cosas que se podrían haber traducido mejor. No, la Biblia es un desastre, está mal traducida. No. Hay cosas como esta. Fíjate, es que en el segundo versículo lo dice claro. Mostrarme el aposento alto. Ahora, ¿por qué no se tradujo así cuando hablamos de Jesús? Porque es la misma palabra. Vamos al lugar de nacimiento de Jesús, que dice Lucas capítulo 2, versículo 7. Y ojo, Lucas es un evangelio, así como Juan tiene sus características de corregir errores, tal, Lucas es un evangelio que cuando tú quieras precisión, tienes que ir a él. Porque Lucas, recuerda, era médico, una mente estructurada, científica, y cuando Lucas escribe con cordura. Ahora, él escribió y otra cosa lo que hemos traducido al español. Entonces Lucas 2:7, relato sobre el nacimiento de Jesús y dice, dio a luz a su hijo primogénito. Aquí aprovecho para aclarar algo. ¿Primogénito qué es? Primero. ¿Quiere decir que hay más después? Sí, hubo más. Hermanos y hermanas. Dice, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre
En un pesebre no es un establo. Lo siento mucho, pero hay que usar el español correctamente. También el otro día, no me hicieron caso por lo que veo, hay una emisora de radio que le llama La Poderosa. Y yo le escribí, es que yo tengo cierta ironía, le dije, te referirás a poderosa. Pero siguen con su poderosa. Una palabra que no existe, pero a ellos les encanta. Sé que Radio Poderosa. No existe. Bien. Pero por eso es que es importante conocer el idioma. Porque, fíjate, en Andalucía pues se habla igual de mal, pero se escribe bien. Se escribe bien. Otra cosa que yo a la C la pronuncie como S, y otra cosa que no sepa que eso es con C. Ahí es donde yo incido que muy bien que tú digas poderosa, queriendo decir poderosa, pero que sepas que se escribe con S y no con Z. Si lo ponen con C hubiera sido poderoca. Hubiera sonado peor. Bueno. Entonces dice que lo acostó en un pesebre que, ¿sabe lo que es el pesebre? Un comedero. Y una pesebrera es donde comen los animales, una cuadra. Pero que estaba allí, en la misma planta. Bien. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas. No, Lucas escribió Cataluma. Ahora, ¿por qué el traductor usó esta palabra mesón que no significa mesón? ¿Y tú sabes la confusión que ha traído? Porque la palabra mesón sí existe en la Biblia. Por ejemplo, tú te vas al mismo Lucas, vamos al capítulo, pero en este caso al capítulo 10, el versículo 34, y mira lo que pone. Hablando del buen samaritano. Y acercándose, dice, vendó sus heridas, el buen samaritano, ¿no? Aquel hombre que le habían robado y dado una paliza y tal. Y vendó sus heridas echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón. Pero cuando tú lo leas en griego, a lo mejor alguno ya está ahí, tiqui con la Biblia. Me encantaría que en este caso sí estuvieras buscando ahí este pasaje en versión griega. Lo encuentras en versión española, pero con un número, que es una referencia que te lleva al diccionario Strong, y tú vas al diccionario Strong y la palabra ahí es pandogeión. Pandogeión es otra palabra. Y esa sí significa mesón. Un lugar donde él iba con su cabalgadura, con sus caballos, y se alojaba y comía. Todavía mesón lo usamos en España. ¿Para qué? Pues un sitio donde vas a comer. Lo usamos en España, mero, y ya no vas en caballería. Pero en los mesones antiguos era un sitio de hospedaje. Claro, al traducir mal esa palabra, fíjate el lío que han armado. Y recuerda, ninguna mentira proviene de la verdad. La verdad es que ahí pone pandogeión, pero cuando se refiere a Lucas 2:7 pone Cataluma. Cataluma. ¿Lo has mirado ya en el diccionario? Si no, pues ahí lo podéis ver ahora. Y Cataluma significa aposento alto, habitación de invitados. Ahí es donde no había sitio. Pero te voy a contar algo que ya lo sabéis, ¿no? Porque vosotros sois muy inteligentes. José, desposado con María, Miriam, cuando se halló que estaba embarazada, sin que él hubiera tenido relaciones maritales, pues acaso a alguno le parece cursi la palabra sexuales, con su mujer, con María, tenía relaciones sexuales, maritales, que algunos dirán, la Virgen María. ¡Ah! Sí. Y después tuvo más hijos. Recuerda que hablamos de primogénito. Las relaciones sexuales hay que tenerlas en el matrimonio, no fuera de él. Pero en el matrimonio son legales, son legítimas, es lo que hay que hacer. Bien, vamos allá.
Ante esa situación, para no dar muchas explicaciones, porque todo el mundo estaba encima, después de desposar, vosotros ya sabéis lo que es la diferencia que hay entre el desposorio y el matrimonio, ¿no? No lo voy a explicar ahora porque si no nos alargamos aquí hasta las 3 de la tarde. Pero es diferente. El desposorio es una cosa, es el compromiso, el contrato, y luego, al año, después de que se ha preparado ya todo, la casa, etc., es que viene la boda. Entre ese periodo, imagínate, en un pueblo tan pequeño como Belén, no tenía ni 200 habitantes. ¡Qué tortura! Todo el mundo preguntando, bueno, ¿y qué ha pasado? Diciendo a José, ¿qué has hecho? Y José fue un hombre cabal, un caballero, ¿no? Respetó, pero claro, se quedó embarazada y la tripita crecía. ¿Sabe lo que hizo? Pues cogió su borrico, vamos a concederle lo del borrico, no sé si es histórico, pero como todas las tradiciones hablan de José y el borrico, bueno, cogió su borrico, a su mujer, y se fue a unos kilómetros hacia Galilea. ¿Cuánto se tarda de Galilea a Judea? Recuerda la semana pasada lo dije. ¿Cuánto? A ver, un concurso. Una semanita andando. Y cogió su burrico y cogió a su desposada y se fue a una semana a Nazaret. Por eso estaba en Nazaret. Pero claro, en Nazaret él estaba solo. Y ya aquello creció. Y ya María, como cualquier mujer, a punto de dar a luz, pues los dolores y seguramente, ay, si estuviera mi mamá. Y José dijo, es verdad, mira, ahora vamos a ir. Cogió otra vez el borrico y se fue a Belén, a su casa, donde vivió toda la vida, en un pueblo que no llegaba a 200 habitantes. Cuando llega José, ¿tú crees que en menos de un año se habían olvidado de él? Ya no sabían. ¿Y ese quién será? ¿En un año tú te olvidas de José? ¿En un pueblo de menos de 200 habitantes? No, él volvió a su casa. Todo el mundo conocía a José y a María. En un pueblo de 100 y pico habitantes, obvio, puede que hubiera un mesón, pero es que la Biblia no dice nada de eso. Volvió a su casa para que fuera atendida el parto. ¿Y sabes dónde no había lugar? En la habitación de invitados. ¿Por qué? Pues porque era tabernáculos. La semana pasada os conté que Jesús estaba, porque iba a dar un mensaje, se tomó la molestia de andar casi una semana, porque Jesús ya grandecito, ahí iba todavía en la tripa, pero ya grandecito seguro que caminaba. Además Jesús yo creo que era un hombre fuerte, en mi opinión. Se presentó allí en una época, era invierno, ¿recuerda lo que hablábamos la semana pasada? Era invierno y allí tenía que dar el mensaje de la luz, porque dice, yo soy la luz. Bien, pero esto es de la semana pasada. El caso es que ahora, para dar a luz, llegan allí y tenía que ser atendido y resulta que, ¿por qué sé que es en tabernáculos? Pues, hombre, hay que estudiar, no voy a decir ahora todos los argumentos porque me metería mucho, pero él murió en la Pascua, por tanto la Pascua no era. El Espíritu Santo vino en Pentecostés, por tanto tampoco era en Pentecostés, y nos queda una fiesta que es la de la temporalidad, la Sukkot. ¿Sabéis lo que son las sucas? Unas casas hechas de piedra maciza, no, de ramas, porque es algo temporal. Y vamos, la visita temporal de Jesús es evidente, ¿no? 33 años. Sukkot. Y sí estaba lleno. Cuando fue Jesús, allí no había nadie. En invierno no va nadie. Es otro argumento para el tema de los pastores. Es que hay tantos que no. Pero bueno, tú piensas un poquito, invierno, pero invierno, de frío, de nieve. No andan los pastores por el campo. No andan los pastores por el campo, no. Porque hace frío, pero frío. Y en Israel hace frío, pero frío. Los animales están guardaditos, recogidos, y se les alimenta con el forraje que se ha recogido durante la época apropiada.
Eso también derribaría el argumento de la Navidad, pero ahí con eso basta por hoy. Lo que quiero incidir es eso, que José se estaba volviendo a su casa con los suyos y lógicamente como estaba lleno el aposento alto, porque era una de las fiestas obligatorias de que todo varón debería presentarse con sus familias, pues los otros miembros de la familia o amigos de la casa de José estaban allí. Ponte en una habitación abarrotada a dar a luz a una mujer. ¿Tú lo harías? No. Buscarías un lugar especial, privado, para que diera a luz tu nuera. Tu nuera, ¿no? Y fuera atendida ¿por quién? Por los padres, por las hermanas de José. ¿Y dónde la atendió? Donde vivía la familia. La familia no vivía en la habitación de invitados, vivía en su zona de abajo. Claro que estaban los animales allí. ¿Has visto vacas en Israel? Ahora sí, porque hacen... Pero la vaca es un animal, más bien son ovejas, cabras, camellos. Había animales. Y allí nace Jesús. Claro, confunde, por no conocer bien el español, que dice que lo acostaron en un pesebre. Y creen que es un establo, que podía haber sido, pero ¿cómo lo van a acostar en un establo? Estaba el establo allí, claro, es que la forma de vida de antes era muy distinta. Pero literalmente un pesebre es un recipiente, normalmente de madera, que tiene forma de cuna. Claro, me imagino que los padres de José ya estaban obsoletos para eso y no sabían, un pesebre nuevo es una cunita. Y lo acostaron allí. En no entender eso, la que ha liado, la cantidad de mentiras que hay levantadas con relación a eso. Porque algunos también piensan que todo esto fue instantáneo. O sea, llegaban los reyes magos, que no eran ni reyes ni eran magos. La palabra mago, porque es lo que dice la Biblia, mago significa científico. Y que vieron la estrella, inmediatamente empezaron los ángeles a cantar, inmediatamente fueron todos los pastores allí. Y sí fueron, pero cuando estaban en el campo. ¿Y cuándo estaban en el campo? En Sucot, que simplemente hace fresco. Y sí andaban por los campos. Bien. Y llegaron en ese momento los reyes magos y María ahí con los dolores. Y dice, ay, ¿qué son estos? Madre mía, qué inoportunos, si es que no puedo ni moverme. Y viene esta gente, ¿qué quieren? ¿Verdad? Y allí llegan. Y le ofrecen el oro, el incienso y la mirra. Por eso dicen que son 3 reyes magos. Lo que no saben es que según la costumbre, y esto también es historia y esto hay que estudiarlo, según la costumbre oriental, ellos iban a visitar ¿a quién? ¿A quién buscaban? ¿No recuerdas? Al rey de los judíos. Y nadie se le ocurriría presentarse delante de un rey con una cajita. ¿Sabes cuánto le llevaban de cada cosa? Costumbres orientales de la época. ¿Sabes cuánto le llevaban para visitar a un rey? 7 camellos de cada cosa. Iban 7 camellos cargados de oro, 7 camellos cargados de incienso y 7 camellos cargados de mirra. ¿Cómo te queda el ojo? Eso es lo que llevaban porque iban a visitar a un rey, no al niño Jesús. A un rey, el rey de los judíos. Para que tomen nota a los que no les gusta estudiar. Y encima luego critican. Bueno, esas fueron las circunstancias del nacimiento de Jesús. Nada que ver. Y no fue todo en el momento. ¿Sabes cuánto tardaron en llegar los famosos magos del Oriente a Belén?
2 años. 2 años. O sea, ya el niño empezaba a hablar. Porque Herodes mandó matar a los niños de 2 años para abajo. Si supiera que tenía 1 mes, ¿por qué va a matar a los de 2 años? Y a los de 1 año. Diría, todos los niños de 1 mes para abajo, los matas. Si mandó matar a los de 2 años para abajo fue que la primera vez que estuvieron por allí a visitarle fue 2 años antes. Como se le escaparon, diciendo, esto se me... Bueno, o sea, no fue todo instantáneo. Ver esa conjunción de astros que era la estrella de Belén, no era decir, mira, aquí, ahí estoy. No, es que tenían que hacer cálculos, ver, será por aquí, será por allá, hasta... ¿Dónde ha nacido un niño? Y dirían, bueno, ha nacido mucho. No, en Belén, en Belén. Pues sí, mira, vete a casa de José, que ahí ha nacido uno. A ninguna cueva, a la casa de José. Pero esa mentira, esa tradición, esa traición, hasta el día de hoy está vigente. Ahora, según lo que llevamos leído, ¿tú crees que Dios respalda eso? Dímelo, sinceramente. ¿Tú crees que Dios respalda eso? Yo creo que no. Con toda sinceridad, te diría que no. Y que no. Y para mí es importante ese refinamiento del que os hablaba. Fíjate, vamos a volver a Juan, al capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 29 al 32. Dice el versículo 29, Juan 29, 8, 29. Porque el que me envió, está hablando Jesús, ¿no? ¿Y quién lo envió? El Padre. Conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Y sabes por qué? Pues ahí lo pone, vamos a leerlo juntos. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Y este es un elemento nuevo. Es el refinamiento que os quiero decir. Bueno, no solamente es hacer la voluntad de Dios, que eso es evidente. Vamos a ir más allá. Vamos a ver qué le agrada. Aquí no está hablando de la voluntad. Bueno, Jesús lo dice 1000 veces. Yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Ahora está diciendo, la razón por la cual nunca me ha dejado ni me dejará, y a ti tampoco, es cuando no solamente hace su voluntad, que eso se da por hecho, sino cuando le agradas. Entonces hay que ver qué cosas le agradan a Dios. Porque no hacer su voluntad es pecado, directo. ¿Qué cosas le agradarán a Dios? Bueno, sigamos leyendo. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Recuerda que solamente había judíos en aquella época. Si vosotros permanecéis en mi palabra, en lo que él ha dicho, no en lo que no ha dicho. Dice, seréis verdaderamente libres. Perdón, mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que ser fino en la palabra de Dios te convierte en verdaderamente su discípulo. No estoy acusando a nadie de falso, solo estoy leyendo la Biblia. Y conoceréis la verdad. Todo esto que te estoy contando es verdad. Es demostrable y nadie puede rebatirlo. Nadie. Podrán seguir mintiendo, pero rebatirlo. Que las casas eran así, que José volvía a su casa, que Belén tenía 100 y pico habitantes y que todo el mundo lo conocía. Hombre, que me lo rebata alguien. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, más libres. En cuanto a esta parte primera de que dice, no me ha dejado solo el Padre, porque hago lo que le agrada, luego os voy a seguir. Recuérdalo porque luego te voy a ampliar un poco ese asunto. Y nos encontramos
con un famoso versículo que conocemos mucho en Proverbios capítulo 14, versículo 12, donde dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Por ejemplo, hablando de nuestro tema, bueno, el camino, hombre, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero recuerda que eso fue lo que le dijo Satanás a Eva. No pasa nada. Hombre, no es tan exagerado. En cuanto tú empieces a pensar de esa manera y a decir eso, lo demás viene por sí solo. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin, donde terminan, es camino de muerte. Esto es serio. Sigo aclarando. Jesús, Cristo, vino a cumplir la ley. Vamos a leer lo que él dice. Vino a cumplir la ley, no lo olvides. En Mateo capítulo 5 dice a partir del versículo 17 lo siguiente. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Abrogarla significa ya no vale, la desechamos. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no dice hasta que se inaugure la iglesia, sí, hasta que pasen el cielo y la tierra, o sea, hasta que todo esto que ahora creen que algunos que es el fin del mundo, que todavía no es, ni una jota, ni una tilde, una comita, pasará de la ley. Dios no se equivocó, como algunos piensan. Si no lo piensan, por lo menos lo manifiestan en sus acciones. Hasta que todo se haya cumplido. Quiere decir, hasta que todo se acabe. ¿Me va siguiendo? Estamos razonando con la Biblia. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, eso sí, como eso dice, hombre, esto no pasa nada. Pero aquí yo estoy leyendo la Biblia. Y dice, si tú quebrantas uno muy pequeño, y además, y así enseñes a los hombres, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, ¿recuerda lo que hablamos? Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Por eso yo no estoy hablando de salvación, ¿eh? Nadie que haga la Navidad se va a condenar. Nadie que no la haga se va a condenar. Porque está hablando del reino. Pero es que ya sabéis que a mí me gusta refinar. Creo que sería insensato no buscar en la eternidad algo bueno. Aquí dice que los que enseñan estas cosas, y para que no te quede duda, la Navidad, resulta que en el reino de los cielos que dice aquí, será muy pequeño, porque está enseñando una mentira. Evidente. Así que, siguiendo nuestro texto, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Por eso te digo que no estamos hablando de salvación, está hablando del reino de los cielos. Pero, más cualquiera que los haga y los enseñe, o sea, lo que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios, lo que está escrito, no otra cosa, este será llamado grande en el reino de los cielos. Yo quiero que tú seas grande. Que te vas a encontrar ahora con gente que te va a decir, no hace la Navidad. Pues dile, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Porque os digo que si vuestra justicia, y la justicia es la exactitud de la palabra, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, o sea, aquí da un pasito más, lo está dando la Biblia, no yo. No entraréis en el reino de los cielos. Claro, tranquilos, porque ya os lo dije la semana pasada y lo repito. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Punto. Estas cosas son el refinamiento. Muy pequeño o muy grande. ¿A ti te interesa ser pequeño teniendo la posibilidad de ser grande? A ver, ¿me vais a decir ahora a mí que no, soy tan humilde? Yo con un rinconcito. Ni hablar. Todos tenemos aspiraciones. Y yo te estoy hablando de aspiraciones para la eternidad.
Porque despreciar esto es despreciar algo que Jesús dijo que estaba haciendo ahora. Es despreciar su trabajo actual. ¿Qué dijo Jesús que iba a hacer ahora? ¿Lo entendéis? ¿Entendéis el desposorio y la boda y todo eso? Cuando Jesús se desposó por medio del contrato que tuvo con su novia, que es la iglesia, ¿qué le dice? Voy pues, Juan capítulo 14, voy pues a preparar lugar para vosotros, y cuando estuviere listo el lugar, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Preparando lugar. Examinemos las palabras. Posición. Solo pensamos lugar, bueno, una casita, bueno, yo con una chocita en el cielo me basta. No. Está hablando de posición. Quiere decir que Jesús está preparándonos para su amada. Algunos, por ejemplo, equivocadamente, no está mal, pero equivocadamente dicen la niña de sus ojos. Nosotros no somos la niña de sus ojos. Es Israel la niña de sus ojos. ¿Sabes quién somos nosotros? La novia del Cordero, la esposa del Cordero. Muy importante, ¿eh? Y ha preparado lugar para... ¿Y nosotros? Aquí despreciamos. No, a ver, cualquier cosita. ¿Cómo que cualquier cosita? Señor, ¿qué has preparado para mí? Un lugar, un puesto, una posición. Yo no voy a despreciar eso. Que durante años lo hice, no sabía. Pero ahora lo sé. Y como lo sé, lo enseño. Yo no puedo saber algo y quedarme callado. Aparte que sería un miserable, es que Dios me lo diría. Diría, tú que sabías la verdad, no lo has dicho. ¿Por qué? Por no meterme en líos. ¿Tú sabes que para mí esto es un lío? Personalmente, a mí, Enrique Pavón, esto me complica la vida. Me marea ahora la gente. Ya verás, en cuanto baje. Ay, ¿y qué hacemos con los cumpleaños? Ya está, ya me meten a mí en el lío. Feliz sería yo diciendo, no pasa nada. Pero es que sí pasa. No salvación, ni mucho menos. Porque si eso fuera más grande que los méritos de Jesucristo, entonces, sin ninguna duda, es por Cristo y por su gracia que nos salvamos. Pero estamos hablando de algo un poquito más en el reino de los cielos. Lucas 16, 17 dice lo mismo. Es para que veáis la confirmación, que tiene que ser al menos 2 veces. Y dice Lucas 16, 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. ¿Y qué dice la ley? Vamos entrando en materia, ¿eh? ¿Qué dice la ley? Para ello tenemos que ir a la ley, a la Torá, a los 5 primeros libros de la Biblia. Por eso se llama Pentateuco. Penta es 5, ¿no? Vamos a ir al Pentateuco y vamos a ir al libro de Deuteronomio, en el capítulo 12. Y vamos a ver desde el versículo 28 en adelante. ¿Qué dice la ley? Pues dice así: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Yahweh. Aquí estamos. ¿Ante quién tengo que hacer yo las cosas? ¿Ante quién? ¿Ante los hombres? ¿Para quedar bien? ¿Porque se lleva? ¿Porque se ha hecho toda la vida? ¿Que es mentira? No. Ante los ojos de Yahweh. Entonces, el que hace lo bueno y lo recto delante de los ojos de Yahweh, sigue leyendo. Te vaya bien a ti y a tus hijos, después de ti, para siempre. Para siempre. Para siempre. Toma nota de eso. Repito, yo no estoy condenando a nadie, ni puedo, ni esto condena a nadie.
pero ¿no estoy trabajando el futuro de mis hijos? El de mi hijo va por buen camino. Cuando tú haces lo bueno y lo recto delante de Dios, no de los hombres, estás trabajando el futuro de tus hijos, el tuyo también, pero el de tus hijos. Fíjate, no estamos yendo a algo que dice, bueno, Señor, si es que ya solamente por esto me vale, primero por obedecerle a Él, ¿no? Por agradarle, pero es que es que es tu promesa, que a mis hijos les va a ir bien siempre. ¿No vale la pena? Dímelo. ¿Sí? Dar señal de que estáis vivos, que habéis enterado de algo. Pues ahí lo tienes. Y hay una advertencia contra la idolatría a partir del versículo 29. Cuando Yahweh tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerla y las heredes y habites en su tierra, versículo 30, tómale también notita. Guárdate, ten mucho cuidado de que no tropieces, esto es un tropiezo, yendo en pos de ella, o sea, siguiendo sus mismas cosas. Dice, después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones que Dios destruyó, a sus dioses, yo también te serviré. Por eso, a lo mejor la semana que viene te explico con detalle a quién se está adorando el 25 de diciembre. Porque esto se empieza a complicar, según la Biblia. Ni harás así a Yahweh tu Dios. ¿Qué significa esto? Dice, pero ¿cómo se te ocurre hacerle a Dios eso? ¿Celebrando una tradición pagana? Satánica. Yo leo esto y digo, porque Dios lo advierte y dice, no se te ocurrirá hacer esto a Dios, ¿no? Pues sí, se ocurre. Porque toda cosa abominable que Yahweh aborrece, hicieron ellos a sus dioses. A Tamuz, pues aún, fíjate, y esto lo hablé hace poco, a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Y nosotros haciendo la misma celebración. ¿No te parece esto? ¿Ya empieza a tomar tintes dramáticos? Sí. Cuídate, dice el versículo 32, de hacer todo lo que yo te mando. Dice, no añadirás a ello. Y si no se celebró desde el principio, y lo he demostrado. Están añadiendo, esto es una añadidura. Y dice Dios, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Una advertencia muy seria. Esto dice la ley. ¿Te basta como argumento? Pues aún hay más. Ahora vamos a ver qué dice la profecía. Porque recuerda la ley y los profetas. Vamos a ver qué dicen los profetas. Y vamos a ir a Jeremías. No tenía muy buena fama cuando vivió Jeremías, ¿eh? Pero eso sí, él agradó a Dios y lo metían en la cárcel, lo apedreaban, le pegaban, pero él vivió para Dios. Jeremías, capítulo 10. Leamos desde el versículo 1. Dice, voy a tomar un poquito de agua porque se me seca la garganta. Algunos dicen, está enfadadísimo. No estoy enfadado. Pero es que cuando se trata de estas cosas tengo que ser muy claro, muy enfático.
Versículo 1. Profecía. Porque es la ley y los profetas, no lo olvides. Oíd palabra de Yahweh, que Yahweh ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Está claro que somos casa de Israel, ¿no? O no va a ser solo para unas cosas que, no, si somos la casa de Israel, injertados en la ley verdadera, y para esto no. No, para esto también. Bien. Así dijo Yahweh. Presta atención. No aprendáis el camino de las naciones, costumbres, tradiciones. No aprendáis. Ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones le teman. Por eso yo os dije la semana pasada, yo no hablo mucho de esto porque no entiendo, y aparte que es que no tienen ni que preocuparme. Porque ya sabéis que ya hubo el eclipse y no sé qué, y las tétradas y todas esas cosas que tendrán su sentido, ¿no? Y ciertamente la Biblia dice que ahí los tenemos como señales, pero aquí está diciendo el Señor, no le temas, ni de las señales de los cielos, ni no les tengas ningún temor, aunque los demás sí le teman. Nosotros nos guiamos por la palabra. Porque a mí me aburre eso de pensar que tengo que estar mirando el cielo a ver si tal estrella. Tal. No. Solo de pensar eso, vamos, me retiro. Es mucho más fácil leer lo que está escrito. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril, por eso algunos muy buenos, ¿no? Si tú ves las obras de Miguel Ángel y tal, buenísimo, pero hay otros que han hecho unas ridiculeces, unas cosas espantosas. Con plata y con oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Vi un vídeo hace poco que era gracioso dentro de lo dramático, al que le cayó la imagen en la cabeza, que en la procesión se movió, pum, 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 y uno que iba allí todo embelesado le cayó en toda la cabeza. No hicieron ni siquiera bien el trabajo de idólatras, porque aquí dice que hay que afirmarlo bien ¿con qué? Con clavos y martillo, aunque sea con los tites, pero en aquel tiempo no había. Derechos están como palmera, bien derechitos, y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. Yo sí que me iría a una procesión que una de esas empezara a andar solo y volviera solo. Y bueno, sería un espectáculo. No, pero esto si no los mueven, ahí se queda. Y fíjate, Dios le está diciendo, ojo, pueblo de mío, no te irás a meter tú en eso. Se meten. Como cuando a un niño, tú quieres que haga algo, dices, no te subas ahí, date la vuelta y ya verás a dónde está subido. Bueno, así somos. Porque no pueden hacer, dice, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Y ahora dice el profeta, no hay semejante a ti. Nadie se asemeja a ti, oh Yahweh. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Cuando la Biblia nos enseña a orar, que dice, santificado sea tu nombre, no es el nombre fulano de tal, es su poderío. Porque la palabra nombre es poderío, es posición, es lugar, es privilegio, es autoridad. Grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido, o sea, tenemos que tener temor. ¿Ya sabes qué es? Respeto, admiración y también miedo. Y también miedo. Un poquito de miedo viene bien. A veces me dicen, oye, es que tú das miedo. Y yo, me alegro. Sí. Porque para no respetar ya hay mucha gente que se la toman a la torera. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Después de este piropo encantador,
Anótatelo para tus oraciones, porque es un piropo para Dios, para tu papá. Dice el versículo 8, todos se infatuarán y entontecerán. No solamente lo digo yo, lo dice la Biblia, es que yo a veces se me escapa y se entontecerán, se infatuarán. Cuando mi abuela me quería decir que había hecho algo mal, dice, eres un fatuo, un inútil. El no darle la gloria a Dios, el desobedecerle, hace que la gente se entontezca, se infatúe. Yo creo esto. Porque te voy a decir algo. El hacer la voluntad de Dios te hace sabio, inteligente y prudente. Otra buena cosa. Y yo prefiero eso y tragarme lo que me tengo que tragar cuando llegan las Navidades. Y no estoy hablando del turrón, que también me lo como. Críticas, a veces insultos. Menos mal que no me lo dicen a la cara, porque a lo mejor no me aguanto. Pero yo prefiero esto. Porque dice que cuando uno no tiene la gloria para Dios y estás ahí con idolatrías, eso lleva al infatuamiento y al atontecimiento. No acontecimiento, atontecimiento. De tonto. No insulto. Falta de capacidad. Lleva a eso. No quiere decir que el primer día ocurra. ¿Cuál es la actitud que nosotros deberíamos tener como iglesia y que nosotros como iglesia sí respetamos? Volvamos a Juan. Juan capítulo 4, versículo 22. Es un cuadro que aparentemente no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero simplemente es Jesús diciéndole a una persona que tenía otro culto, otra adoración, y le está claro muy bien, pero que muy bien, su error. Porque aquí, no, es que cada uno tiene sus creencias. Eso no vale. Claro que sé que cada uno tiene sus creencias, pero no valen todas. Y fíjate, aquí Jesús es muy fino. Y el amor hacia esa mujer es evidente porque ella se convirtió y todo el pueblo. Pero le aclara bien las cosas, que quizá es lo que yo estoy haciendo hoy, aclarando bien las cositas. Vosotros, le dice, refiriéndose a los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Hacer la Navidad es adorar lo que no sabéis. No has estudiado la Biblia. O si la has estudiado te da lo mismo. Pero lo dicen nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos. Hay diferencias. Claro que las hay. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, más que nunca, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Recuerda cómo adoraba también Jesús al Padre? Haciendo lo que le agradaba, no lo que le contrariaba, agradaba, no lo que le desagradaba. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Bueno, yo me presento, digo, Señor, yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. Hace años que yo dije esto. En espíritu y ¿en qué? ¿Y si estamos hablando que esto es mentira? ¿Cómo lo encajamos? O sea, ¿yo con una mentira voy a adorar a Dios? ¿Me buscará a Dios para que le adore si yo estoy... Allá cada uno, ¿eh? Pero yo no. Ni mi casa. Ni vosotros. No. No estamos para eso, ¿verdad que no? Porque Dios está buscando a los adoradores en espíritu y en verdad. Y si es mentira, no es verdad.
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bien. Ahora, ¿por qué se enseña todo esto? Bueno, de toda la vida, esto se escribió hace 2000 años y antes se había escrito. Te encuentras en el Antiguo Testamento referencias a los falsos maestros y a los falsos pastores y a los falsos guías. Te encuentras historias como la de Elí y sus hijos, que eran unos sinvergüenzas que robaban en el templo. Bueno, pues, esto ya viene de atrás. Pero Pablo nos escribe hace casi 2000 años, en 2 Corintios, en el capítulo 11, versículos 13 al 15, lo siguiente. Porque estos son falsos apóstoles. La semana pasada hablamos de este versículo, no está todavía fresco en la memoria. Obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero se disfrazan nada más. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¡Oh! Esto se pone más feo todavía. A lo mejor si persisten en la mentira, ¿qué va a hacer Dios? Pero aquí está diciendo algo muy serio. Vamos a dar un salto a Romanos, capítulo 2. El juicio de Dios y la ley. El juicio de Dios que va a hacer conforme a su ley. En el versículo 12, Romanos 2, capítulo 2, versículo 12, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. No dice se salvarán, dice perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, quiere decir que cuando lleguemos todos delante de la presencia de Dios, Dios cogerá la ley. Y los profetas. Pero bueno, la ley. Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia. A ver. ¿Qué dije yo? Pues que no siguiera las costumbres de otros, de las naciones, pero hombre, es que... Y Dios le va a decir, ¿qué es eso de esque? ¿Qué es eso de esque? ¿Dónde dije yo esque? Yo dije, no sigas las costumbres de las naciones. Punto. Por su ley. Don creí que y don pensé que no valen para el juicio delante de Dios. Es que creí que, es que yo pensé que. No, eso no vale. Perdón. Versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios. Claro que esto que yo te estoy diciendo lo saben. Lo saben. Incluso el que dice que estamos negando la crucifixión por no celebrar la Navidad, lo sabe. Pero no es el oidor de la ley. Los justos, ¿ante quién? ¿Ante su iglesia? ¿Ante los otros cristianos? ¿Ante quién? Ante Dios. Por eso tú tienes que agradar a Dios. No te preocupe otra cosa. Agradar a Dios. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Y justificados somos declarados justos por la sangre de Jesucristo, por su muerte, etcétera, etcétera. Pero es que estamos dándole una vueltita más al asunto. Nunca para salvación, recuerda, no. Yo no estoy hablando de que esto vaya a condenar a nadie ni a salvar a nadie tampoco. Pero sigue diciendo el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley, o sea, es que hasta ahora, hasta los de Podemos celebran la Navidad, si te descuidas. Es que todo el mundo celebra la Navidad. Y están muy tristes, ¿sabes por qué? Porque no le dejan celebrar la Navidad. Ahora pregúntales, como ya han hecho las televisiones, oye, ¿y qué se celebra en la Navidad? Yo qué sé.
Borracheras, orgías. Son las Saturnalias lo que echan de menos. Ya no pueden estar toda la noche bebiendo, emborrachándose, drogándote y fornicando. No están echando de menos poder celebrar el nacimiento de Jesús. Pobrecitos los comunistas, no pueden celebrar el nacimiento de Jesús por esta cosa. Como no quiero que me corten el vídeo, no lo voy a pronunciar, pero tú sabes perfectamente de qué hablo. Mira la página, no redes sociales, página de la Iglesia. Ellos sí lo hacen, ¿entiendes? Los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de ley. Fíjate, yo conozco algunas personas que por capricho, por cabezonería, porque les fastidia ser un borrego, le han dicho, yo no lo hago. Yo conozco uno hace muchos años, y tenía que ir a casa de su suegra, y cabreado le ponían aquello y decía, no, a mí ponme unos huevos fritos con patatas. Nada de pavos, ni de corderos, ni cosas así. Y sí, el tipo estaba enfrentado todos los años con su mujer y con sus suegros, porque justo ese día, en la Navidad, le tocaba ir allí y él decía, a mí me pones, o no ceno, o me pones unos huevos fritos con patatas. Riquísimo, por cierto, ¿eh? Riquísimos. Pero, cuando hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones. Es que hay algo que te dice lo que es bueno y lo que es malo, que se llama conciencia. Dice, dando testimonios su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día, ojo, que es el día que os he dicho, que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, pero ¿sabes cómo los va a juzgar? Conforme a mi evangelio. Claro, Pablo lo decía con autoridad porque él estaba predicando el evangelio. Hoy no estamos nosotros predicando el evangelio, leyendo el evangelio, y la ventaja que tenemos nosotros está muy por encima de la que tuvo Pablo humanamente, porque claro, a él le reveló el Espíritu Santo, pero es que nosotros ya lo tenemos escrito. Por eso, ¿por qué les ofrece dudas lo escrito a la gente? ¿Por qué los cristianos rechazan esto que Dios dice, no hagas esto, es que no me gusta? Y Jesús diciendo, yo hago lo que le agrada a mi Padre. ¿Sabes? Ese versículo me gustaría que quedara en tu mente. Porque estás garantizando el futuro tuyo y el de tus hijos. Y que Dios nunca te deje. Porque haces lo que le agrada. ¿Y a Dios le agradará que le desobedezcan? No. Pues ahí lo dejo. Esta es la razón, vamos a llamarla buena, con respecto a la Navidad. No sé si voy a predicar la semana próxima la que va, pero vamos, como una espada. No lo sé, no te lo garantizo, porque si el Señor me dice que no, yo calladito. Porque yo hago la voluntad de mi Padre y agrado en lo que puedo a mi Padre. Y fíjate, con respecto a esto de agradar, yo me pongo a analizar todo. Oigo que han muerto muchos pastores. Lo oigo además en Estados Unidos, porque allá hay muchos pastores. Yo analizo. Digo, Señor, ¿por qué? Creo que todo lo que hemos leído nos puede dar pistas sobre por qué han muerto pastores. No estoy simplemente razonando en voz alta. Pero fíjate, ayer no lo compartí, pero hoy sí lo comparto, porque es que esta mañana estaba orando y el Señor me dijo, Señor, me acordé, porque son cosas que te vienen a la mente. Si yo lo relaciono con el Señor me dijo, bueno, no quiero equivocarme, pero me acordé del Salmo 91 y lo volví a leer. Y resulta que el Salmo 91 solo lo voy a leer,
pero préstale atención. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es la primera condición. Segunda condición, una decisión personal. Diré yo a Yahweh, a mi Padre, ¿qué le diré? Esperanza mía, o sea, tú eres mi esperanza. Castillo mío, ¿qué es un castillo? Un lugar fortificado e impenetrable, indestructible, inalcanzable. Mi Dios, ¿en quién confiaré? O sea, le creeré. Ya llevamos dos condiciones que se tienen que cumplir. ¿Para qué? Para que entonces ocurra lo del versículo 3. Él, cuando el versículo 1 y 2 están en marcha, Él te librará. Él te librará, no nosotros. Él nos estará librando. Pienso que sí. Del lazo del cazador. Tú sabes que ya el lazo salió, que ese asunto lo quieren poner obligatorio. Por favor, mira la página de la iglesia. De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y fíjate lo que dice a partir del punto y coma del versículo 4. Escudo y adarga. Escudo y adarga son dos tipos de escudo. Sabes que hay un escudo que es el romano que te cubría de cuerpo entero y la adarga era un escudo pequeño para luchar. Es su, por favor repítelo, si lo tienes ahí, ¿su qué? Verdad. Su verdad. ¿Y si yo hago mentiras? ¿Será que tengo escudo y adarga? Ni hablar. Entonces, si no tengo escudo y adarga, ¿me llegan las flechas? Sí. ¿Me llegan las pestes? Sí. Se van a ir al cielo, no lo dudo. Pero no hay protección por no poner la verdad de Dios como escudo. Cuando nos habla en Efesios, ¿no está hablando de lo mismo? Con los cuales el escudo te defiende de los dardos del enemigo, pero el escudo está clarísimo, es la verdad de Dios, no las costumbres de los hombres, no las tradiciones de los hombres, y mucho menos enseñarlas. Yo recapacito y digo, ¿será por eso que se han muerto tantos pastores? No lo sé. No lo sé, ¿eh? Pero eso está ahí. No estaban diciendo la verdad. Ni hablar. Ni hablar. Eso sí que lo sé. Por eso yo tengo derecho a pensar que no tienen escudo ni adarga, porque no tienen la verdad. Sí tienen la verdad, sí, pero no refinan. Predican mentiras. Y decir que Jesucristo nació en diciembre es una mentira. Como estamos protegidos, ¿verdad? Dice, no temerás terror nocturno. No temerás. Ni saeta que vuele de día. Tienes escudo. Esto se lo perdieron los de ayer, ¿eh? Ni pestilencia que ande en oscuridad. En oscuridad no se ve nada. Y tú pisas algo, viene la pestilencia y ni te enteras. Pero Dios dice que a ti no te llegará. Ni mortandad que en medio del día destruya. Y claro,
tienen razón, dice, caerán, están cayendo. A tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Pero ¿qué dice a continuación? Mas a ti, la verdad, el que la purificas, que dice, Señor, pues mira, yo quiero ser como aquellos puritanos. ¿Qué dice? No llegará. Pues esto es lo que dice la Biblia. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque, tercera condición, porque has puesto a Yahweh, que es mi esperanza, está diciendo el salmista, pero dice, tú también lo has puesto al Altísimo por tu habitación. ¿Dios convivirá con mentirosos si a Él le desagrada profundamente la mentira? No. Para poder habitar es el limpio de manos, el de corazón puro, el que no el que no miente, ni roba. Perdón. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ni plaga tocará tu morada, pero por ser cristiano nada más. No. Por habitar al abrigo del Altísimo, porque le hemos puesto por esperanza y castillo, confianza, porque estamos en la verdad absoluta, no relativa. Pues no tocará nuestra morada, es lo que pone ahí. Y hasta el día de hoy, lo que experimentamos. Pues a sus ángeles, yo estoy convencido de esto, a sus ángeles mandará acerca de ti, a cuidar de ti, que te guarden en todos tus caminos. No solo cuando vienes aquí a la iglesia, en todos tus caminos. En las manos te llevarán. Para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora ya entramos en un terreno espiritual fuerte. Dice, sobre el león y el aspid, que es una serpiente altamente mortífera, pisarás. Y no solamente la pisarás, sino que la hollarás. Dice, pisas. Eso es hollar. Al cachorro de león y al dragón. ¿Quién es el dragón en la Biblia? Satanás y sus demonios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, ahora es Dios el que te está hablando. Por cuanto tu amor has puesto en mí, dice Dios, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Qué bonito. ¿Qué era su nombre? Saber si es Yahweh, Jehová, o Jehová, o Yahweh. No. Su prestigio, su autoridad. Saber quién es Él y que Él no convive en ninguna manera con la mentira, con el pecado, con nada, con la fornicación de ninguna clase. Y tú puedes equivocarte, claro que nos equivocamos. Y yo miento a veces, y yo hago cosas a veces. Lo de la fornicación no, ¿eh? Pero de otras cosas que tenemos ahí al cabo, a veces te pillan y dices una mentira y después que lo has dicho, bueno, Señor, perdona. Bueno, no es lo mismo que conscientemente hacer algo que sabes que es mentira. Y ninguna mentira proviene de la verdad. Ninguna mentira. Y esta mentira de la Navidad no proviene de la Biblia. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Ahora piensa, el que hace lo contrario, invocará y Dios le responderá. Ni hablar. Ni lo sueñe.
Es lo que dice aquí, ¿eh? Con Él estaré yo en la angustia. Pues claro que va a haber momentos malos. Lo libraré y algo más. Y le glorificaré. Por eso digo, no seas tan simple de pensar solamente aquí en esta vida. No os lo dije el otro día, dice que el más descerebrado que puede existir es que piense solo que le va a ir bien en esta vida, sin pensar en la eternidad. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Quiero que nos pongamos ya en pie para terminar en esta mañana. Interesante mañana, ¿verdad? Algunos dirán, me he quedado con las bolitas compradas. Bueno, el turrón te lo puedes comer, porque está muy rico. Y el panetón también, se nos han metido muchas costumbres. Sobre todo culinarias, ¿no? Porque ya sabes que el Dios de este siglo, ¿cuál es? El vientre. Pero que sepas, y ahora viene el lío, ¿qué hago? Mira, te voy a decir lo que vamos a hacer nosotros. Como es una oportunidad en que, pues tal vez, le han dado vacaciones a tus familiares, aunque este año parece que se han aliado conmigo los del gobierno, porque no dejan nada, le han prohibido todo. Yo en el fondo digo, pero no se lo voy a decir a ellos, ¿eh? Ni deseo ningún mal. A mí encantado de que se puedan reunir todas las familias y estar una noche juntos. Bueno, no sé si los villancicos y tal. Noche de paz, el día de tabernáculos. Pero no está mal que nosotros nos vamos a juntar y vamos a cenar, porque pues, cenaremos. Yo encantado, porque todas las noches sabéis lo que me ponen de cena, ¿no? Una ensalada. Y esa noche me vengo. Como de todo. No, es que ya me está mirando Emma como diciendo, poquito, voy a cenar un poquito. Nada, cualquier cosita. Pero, fíjate, yo creo que es un espíritu. Así le llaman, el espíritu de la Navidad. Y nos ha dado la puerta abierta, a mí por lo menos, y lo entendimos así, Emma también lo entendió así, es el espíritu demoníaco de la Navidad. Y afecta. Yo he sentido el impulso de ese espíritu. Y todavía lo siento. Este año no. El año pasado, por ejemplo, te confieso que sentí cómo me atacó. Cómo llegaba a tocar mis emociones. A poner en duda lo que Dios dijo, como Eva. No es tan importante. Solo pensar eso te pone en grave peligro. Porque si das así, Satanás abrirá aquello de par en par y entrará con todo a por ti y a por tu familia. Esa misma familia que vemos que cuando tú refinas, y ya no solamente estamos haciendo la voluntad de Dios, sino lo que a Dios le agrada. Garantizamos muchas cosas, larga vida, nuestro futuro, el de nuestros hijos. Todo lo que hemos leído es palabra de Dios, no es opinión mía. Por eso espero que seas sabio al tomar decisiones, que no te ocurra como le dice aquí a estos que se empeñan en hacerlo mal, que llega un momento que dice que se entontecen, infatúan. Claro, es un proceso. ¿Sabes una de las cosas? Te dije, quédate con ese versículo. Para hoy me gustaría que nos quedáramos con este versículo. A mí me encanta. Pero claro, mi modelo es Jesús. Yo, sabéis, admiro mucho a Pablo y a Juan, a todos.
Pero Jesús es el que dice Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Te parece bonito? A mí me parece genial. A mí me parece genial. Y una de las cosas que le agrada, recuerda, es la verdad sobre todas las cosas, pero también que le cantemos. Ante lo único que yo canto es ante Dios. Aunque vosotros me veáis cantar, pero no estoy cantando para vosotros, ni mucho menos. Cuando yo canto es para Dios. Espero que también vosotros. ¿Lo tenéis claro? Es que a veces os veo un poco titubeantes. Olvídate de esto. Estáis cantándole a Dios y tocándole a Él. ¿Sí? ¿Lo tenéis claro? Pues ahora para Dios. Levanta tus manos. Todo lo que yo soy, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti. Recuerda, Por conocerte, conocerte mi Jesús a ti. esa es la clave, que tú le Por conozcas. conocerte. Para ello tendremos que dejar muchas cosas Conocerte mi que son Jesús tradiciones, a ti. costumbres de pueblos paganos. Todo lo que yo soy, Y fíjate, esta canción es una oración. todo lo que hay en Todo lo que haya en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. dilo. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti. Ahora sí, tus manos arriba. Por conocerte, conocerte mi Jesús a ti. Por conocerte mi Jesús a ti. La verdad, por encima de todo. Yo sé que te he puesto contra la espada y la pared. La Biblia dice que es la espada y la pared. Dice que es una espada más cortante, de doble filo, que cuando penetra en tu corazón te pone en un lío. Y yo sé que hoy te he puesto contra la espada y la pared. No me preguntes a mí qué tengo que hacer. Sobre todo después de que hemos leído todos estos pasajes, no tienes nada que preguntarme. Solo tienes que obedecer. Solo. Uy, digo solo como si fuera así de fácil, ¿verdad? Porque es momento de tomar decisiones. ¿Lo volvemos a cantar? Ahora, con tu mente puesta. Todo
todo lo que yo soy, Todo. todo mis lo tradiciones que hay familiares. en mí, Fuera. toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Ahí está tu futuro. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti, por conocerte, conocerte mi Jesús, a ti, por conocerte, conocerte mi Jesús, a ti. Maravilloso. Así que bueno, es mucho más importante que nosotros tengamos la actitud de obedecer, pero también la de agradar. Por eso cada vez que vayas a hacer algo, hombre, hay cosas que son clarísimas que son desobediencia, pero otras dice, Señor, quiero hacerlo para agradarte a ti. Bonita cosa. Hemos visto, espero que no te olvides, que hayas tomado nota, y si no, vuelve a verlo, de las inmensas, maravillosas bendiciones que vamos a tener hasta librarnos de la muerte prematura cuando le agradamos a Él. ¿Lo crees? Amén. Dios te bendiga.